hacer esto más de memoria que de otra cosa, a ver si sale un poco más natural. Bueno, entonces, la primera clase, la vez pasada, lo que yo hice es introducir el tema de educación, hablando sobre el educando, o sea, sobre el sujeto educado. Empecé con la causa final, digamos. Empecé con ¿para qué educamos? ¿No? ¿Qué es? Para eso determinamos que educábamos al hombre para conocer, amar y servir a Dios en esta tierra y en la eternidad. También definimos educación como la perfección llevar a la prole a la perfección de sus potencialidades o de su naturaleza, en las virtudes, ¿no? Esa es la definición de Santo Tomás, más o menos así. Y también les había dado, entonces queda claro que si ese es el fin y que educar significa perfeccionar las potencialidades, les había dado la definición del hombre. ¿Qué es el hombre? O sea, tenemos que saber qué es a quién estamos educando. Y el hombre es entonces, habíamos determinado, una persona creada a imagen y semejanza de Dios. Ya cuando decimos persona, vamos a la definición de Boecio de sustancia individual de naturaleza racional. Cuando decimos racional, vamos a intelecto y voluntad, o razón y voluntad. Y esas son las potencialidades del hombre, ¿no? Además de esas, sabíamos que tenemos las pasiones, que tenemos los sentidos externos, los sentidos internos, el sentido común, etc. Entonces hicimos un breve repaso de la doctrina aristotélico-tomista de qué es el hombre. Entonces, todas esas potencialidades tenemos que perfeccionar y educar, ¿sí? Entonces, estamos... bien, entonces, queda claro que yo tengo que educar a una persona. Que la persona, en su naturaleza, al tener intelecto, es para conocer la verdad. Eso ya presupone que hay una verdad que puede ser conocida. Y que esa verdad que puede ser conocida, debe ser conocida. Porque la verdad, en última instancia, con B mayúscula, sería Dios. Entonces, el verbo, ¿no? La palabra. Al principio era el verbo. Y que la voluntad es la que es informada por ese intelecto de que ese objeto al que busca es bueno, entonces la voluntad lo desea. Entonces tenemos que formar la voluntad para que desee las cosas buenas, lo bueno, lo bello y lo verdadero. Entonces, hasta acá la teoría, por así decir, de qué es el hombre, qué es educar y qué es lo que debemos buscar como fin. Aclaro que educar no es una cosa que ocurre entre los 6 y los 18 años o entre los 6 y los 30 años, sino que es una cosa que ocurre toda la vida. Todo el tiempo nos estamos educando a nosotros mismos o a otros, para bien o para mal. Bien, ahora me dirán, entonces está todo muy bien, ahora, pero ¿cómo lo hago? ¿No? ¿Cómo lo hago? Y después es ¿por qué falla la educación moderna? ¿No? ¿Cómo lo hago? Yo normalmente doy el problema primero y después la solución, pero me parece que hoy voy a hacer al revés. Vamos a hablar de qué es lo que hay que hacer, y yo creo que cuando veamos eso nos va a ir quedando en claro qué es lo que hacemos mal hoy en día, ¿no? Creo que la última vez les había mencionado a ustedes que bueno, cuando yo estoy educando a un ser humano para Dios, lo estoy educando para su fin último, o sea, lo estoy educando para los fines. Cuando lo estoy perfeccionando en su naturaleza. Y su naturaleza, que es persona, recuerden que también la persona está en relación con otros, es un tipo de naturaleza que es social o sociable, que se perfecciona con otros, porque todas las virtudes se ejercen con otros, ¿no? Incluso la templanza, que es una virtud que ejerce uno sobre uno mismo, pero la ejerce con un objeto externo, sobre un objeto externo, que sea la sexualidad o la comida, etc., o incluso el hedonismo, por así decirlo, los placeres. Entonces,
estoy educándome, o estoy educando con otros, y en cierta medida tengo que pensar en ese aspecto también, el aspecto de las virtudes cuando yo educo, ¿no? Ahora bien, el hombre es un ser social, con lo cual el hombre nace en sociedad, nace de un padre y una madre, y se perfecciona en sociedad. Sin el padre y la madre no puede hacer nada. Por lo tanto, necesita, de alguna manera, aprender a vivir en esa sociedad para lograr esas virtudes. Yo les había hecho un breve repaso de la política de Aristóteles la vez pasada, indicándoles que de la familia es para sobrevivir, se juntan varias familias en una tribu o en un pueblo, por así decir, pequeño. Esa tribu, clan, pueblo, logra vivir ya un poco mejor, y de esas se juntan varias y logran una polis, que es una ciudad ya autosuficiente que permite al hombre vivir, pero ya no sobrevivir ni vivir, sino vivir bien, vivir según su naturaleza, vivir la vida de las virtudes, y esa vida requiere el ocio. Y el ocio, dice Joseph Pieper en el Ocio y la vida intelectual, el ocio es la actividad que uno dedica a la contemplación. Y esa actividad que dedica a la contemplación está perfeccionada, por así decir, es la actividad perfecta del ocio, es la liturgia, o, si quieren, la celebración de las fiestas, el banquete. El banquete celestial y el banquete en esta tierra. Por eso fíjense que cada vez que queremos celebrar nos juntamos a comer algo y nos reímos y miramos las estrellas. ¿Y qué es lo que hacemos? Contamos un montón de historias, nos contamos historias y nos reímos de las historias y agradecemos a Dios y la pasamos bien. Y cuando terminamos ese banquete siempre terminamos con la sensación de, che, qué bien la pasé, qué bueno es fulano, qué bueno es mengano. Bueno, ese banquete es una mera sombra de lo que es el banquete celestial, el verdadero banquete, que es el que nos forma e informa. Ahora bien, yo había mencionado, porque yo había mencionado la última vez que Juanita lo notó, que el hombre en el principio miraba las estrellas, miraba para arriba, y el pecado lo hizo empezar a mirar para abajo, y dejó de mirar las cosas que creó Dios para mirar las cosas que creó él mismo. Cambió la contemplación para saber conocer la esencia de las cosas o nombrar las cosas por el estudio del dominio de la naturaleza a través de sus propias herramientas e inventos. No son malos los inventos del hombre y no son malas las herramientas. De hecho, es una manifestación de esa creatividad que heredamos en nuestra naturaleza de alzar imágenes divinas. Pero es menor, es inferior y es un medio para lograr ese ocio para poder contemplar. ¿A qué voy con todo esto? Que si nos ponemos a pensar, si Joseph Pieper tiene razón y si el pecado contra la vida intelectual es la asedia es una especie de tristeza por las cosas buenas, o sea, por lo bueno, bello y verdadero, es una especie de tristeza por lo arduo de lo bueno y de la vida intelectual y de la vida que estamos llamados a alcanzar, que es la vida divina, la divinización del hombre. Esa asedia, dice Santo Tomás, es un pecado contra el tercer mandamiento. Y el tercer mandamiento, como ustedes saben, tenemos, el primero es amarás al Señor tu Dios por sobre todas las cosas y no tendrás otros dioses delante de ti. El segundo mandamiento es no tomarás su nombre en vano, el nombre del Señor, el nombre de Dios en vano. O sea, en el Padre Nuestro sería Padre Nuestro. Ya llamarlo Padre indica que lo estamos amando como tal, ya lo pone en una posición especial de Padre, de a quien le debemos absolutamente todo, y nuestra única respuesta posible es el amor. Que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, ¿no? O sea, santificado sea tu nombre. No tomarás el nombre del Señor, de Dios en vano, santificado sea tu nombre. Y el tercero es, venga a nosotros tu reino, que es en realidad es que se viva como se vive en tu presencia, ¿no? Que es el tercer mandamiento, de santificar las fiestas. Ustedes recuerden que el Padre Nuestro es la oración perfecta porque resume los 150 salmos y resume todo el camino del hombre. Ustedes pueden agarrar el Padre Nuestro de atrás para adelante, adelante para atrás, y lo pueden ver como el hombre
Si lo hacen de atrás para adelante, es liberado del mal por el Señor y llevado hasta su presencia donde lo santifica para siempre. Esa tesis no es mía, la tomo prestada, pero es una tesis absolutamente cierta y es una tesis fantástica. Entonces, ahora les voy a hablar entonces de cómo es que se llega, o sea, por así decirlo, la educación que va de lo imperfecto a lo perfecto, de librarnos del mal, si el mal lo tomamos como una imperfección, como una carencia, como que me falta, ese librarme del mal y llevarme hasta mi fin último, que es conocer, amar y servir al Señor mi Dios. Tengo el Padre Nuestro como al revés, empiezo de bebito con líbrame del mal y debería terminar mi educación en el cielo, santificando el nombre del Padre, viviendo de cara al Padre. Para eso el intermedio ideal y perfecto es el banquete celestial en la tierra, que es ni más ni menos que la Sagrada Eucaristía. La liturgia, la Eucaristía. Para eso educamos. Si ustedes me dicen, ¿para qué educamos? Educamos para la liturgia. ¿Por qué? Porque la liturgia es el acto perfecto del hombre qua comunidad, o sea, el hombre qua hombre perfecto, o sea, en comunidad, de alabanza, de adoración, alabanza, de acción de gracias al Señor Dios, de recordando las grandes cosas que Dios hizo por el hombre, de pedir perdón por nuestras fallas y pecados, desde Adán hasta acá, y las nuestras personales, y de reconocernos criaturas suyas, o sea, de ubicarnos en la palmera, de entender que somos finitos, somos criaturas, somos hombres, no somos dioses. Aún no. Llegaremos a serlo cuando Dios nos haga dioses, porque Él, al venir a redimirnos, al morir por nosotros, al vencer a la muerte y al demonio, al rescatarnos de esa esclavitud, al curarnos, nos ha deificado al hacernos hijos, como se dice, adoptivos suyos, ¿no? Y los hijos adoptivos, tanto en la antigüedad como hoy, heredan tal cual heredan los hijos normales, o sea, los hijos biológicos, por así decir. Entonces seremos como Dios en todos menos en nuestra naturaleza, pero Dios nos dará, o sea, de acuerdo a nuestra naturaleza, nos dará una especie, nos integrará a sí mismo de una manera, de la visión beatífica, como dice Santo Tomás, sin intermediación de criatura alguna. O sea, seremos como realmente estaremos en Dios, con Dios, y lo veremos sin intermediación de criatura alguna, sin intermediación de un ángel, del aire, de una materia, de nada. Entonces podremos ver las cosas como las ve Él y comprenderlas como las comprende Él y verlo Él como Él se ve a sí mismo dentro de los límites de nuestra propia naturaleza, porque nunca lo vamos a comprender por completo. Comprehender, como dicen, ¿no? Hay una distinción ahí que hace Santo Tomás, que bueno, no viene al caso ahora, pero la vida litúrgica en esta tierra es, como yo les di la imagen recién, de cuando ustedes se juntan a celebrar algo, se juntan a comer, ganaron un campeonato, se juntan a comer, invitan a sus amigos, a sus novias, a sus mujeres, a sus varones, a sus maridos, y en todo esto se juntan, la pasan bien, y ¿qué hablan? Recuerdan el evento, recuerdan el campeonato, recuerdan las cosas buenas que pasaron, las gracias que recibieron, las inspiraciones, y van comparando notas, y van riéndose y haciendo chistes, y después eso los lleva a hablar de otras memorias y otras memorias y otras memorias. Bueno, la Iglesia no hace otra cosa que eso, que darnos un orden en donde nosotros recordamos del Génesis hasta los Hechos de los Apóstoles y las cartas de San Pablo, toda la historia de la salvación y toda la doctrina o las enseñanzas o la tradición que nos deja Cristo. Es por eso, además de que es ahí la renovación del sacrificio de la cruz, que es un sacrificio que hace que Dios tenga ante sí siempre el justo, ante sí. Ustedes recuerden que cuando a Sodoma y Gomorra Dios lo destruye, Abraham intercede por ellos y le dice, si hubiera 5 justos, lo baja negociándolo de 45 a 5 justos o de 50 a 5 justos, y si hubiera 5 justos, Dios dice, no la destruiré. Y no encuentra 5 justos.
Y si no fuese por Cristo, tampoco lo hubiera encontrado Dios en nosotros y ya hace rato que nos hubiera destruido por tercera, cuarta o quinta vez. Entonces, desde que está Cristo, siempre tiene el Señor Dios ante sí la figura del justo que intercede por nosotros. Y ese justo intercede por nosotros en la Santa Misa. Es por eso que la Iglesia dice que la liturgia es la cumbre a la cual tiende la actividad de la Iglesia y al mismo tiempo la fuente de donde emana toda su fuerza. ¿Y qué tiene que ver esto con educación? Preguntarán ustedes. Bueno, pues la Iglesia no es otra cosa que el cuerpo místico de Cristo, y el cuerpo místico de Cristo no es otra cosa que la Iglesia militante, triunfante y purgante, o sea que ustedes son parte del cuerpo místico de Cristo, yo también, en la medida en que estén en la gracia de Dios, en la medida en que no tengan pecado mortal, son parte de la vid. Entonces, si la liturgia es la cumbre a la cual tiende la actividad de la Iglesia, es la cumbre a la cual tiende su actividad también, la suya personal como bien particular, la de la educación como un bien intermedio común y la de la Iglesia como un bien común final, ¿no? Entonces, es en ese sentido que, si quieren, volviendo a la política, que el bien común no es otro que el bien particular también, pero es un bien mayor, o sea, digamos, ¿no? En última instancia. Entonces, ya a comienzo del siglo XX, San Pío X señalaba en un motu propio sobre la música sagrada, decía: llenos como lo estamos del más ardiente deseo de ver florecer el verdadero espíritu cristiano en todo aspecto y ser conservado por todos los fieles, nos juzgamos necesarios, como nosotros, ¿no? Nos juzgamos, no. Nos juzgamos necesario proveer, antes que nada, por la santidad y dignidad del templo, en el cual los fieles no se reúnen para otra cosa que adquirir este espíritu de su primera e indispensable fuente. Ahí tienen la confirmación de lo que les acabo de decir. Lo cual es la activa participación en los más sagrados misterios y en la oración pública y solemne de la Iglesia. A ver, pónganse a pensar, chicos. Los monjes, por ejemplo, cuando viven para la liturgia, eso incluye que ellos también, cuando trabajan, hacen cosas con las manos, materiales, ¿no? Estatuas con la madera, imágenes, tallan bancos para los reclinatorios o los bancos para cantar, escriben libros o manuscritos, toda la historia del hombre, los monjes siempre escribían los manuscritos para poder cantar la liturgia, aprenden los cantos, preservan las tradiciones, trabajan las tierras para entender el orden de la creación y encarnar los salmos, y cantan alabanzas, todo el día cantan alabanzas. Si alguno de ustedes leyó el libro de John Senior, el de la restauración de la cultura cristiana, yo tengo este que es otro, ¿no? Este es la vida de John Senior, pero si ustedes leyeron, o sea, sí, una biografía de él, escrito por Don Bethel de Clear Creek Monastery, pero si ustedes leyeron la restauración de la cultura cristiana, John Senior dice que en realidad el hombre todo lo que hace, lo hace para el altar. Aprendió a pintar para pintar las imágenes de la vida de Cristo y los íconos. Aprendió aprendió a hacer vino para las libaciones. Aprendió a tallar para hacer, no sé, a tallar el oro para hacer cálices, a tallar para hacer altares, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, es verdad que el hombre siempre, hasta la modernidad, hasta hace como 500 años, o un poco más atrás, 700 años, el hombre todo lo que hacía, incluso todo el arte, era para la liturgia, para recordar constantemente quién es él, y el hecho de que Dios lo tiene en tan alta estima, que lo considera casi un poquito menos que los ángeles, pero un poco más que los ángeles por gracia, porque el hombre puede comulgar con Cristo, recibir a Cristo y el ángel no, y eso le daba una dignidad de cristiano que lo hacía noble, y esa nobleza lo obligaba a actuar de una cierta manera. Y esa era la manera en que la liturgia, decía Monseñor Lefebvre, la liturgia educa en modales. La liturgia educa no solo en modales, en todo educa. Ahora, que la liturgia es la fuente primera y coronación de toda actividad en la Iglesia es una verdad fundamental que debiera guiarnos a todos.
no solo a los pastores y líderes, sino que también a todos nosotros. Pero la verdad es que nosotros vemos un profundo desconocimiento en la práctica. Un profundo desconocimiento de la liturgia, de dónde viene, de cómo fue, de qué es, de cómo se debe hacer, de qué lenguaje usa. Y eso, en mi opinión, mis queridos amigos, es la razón por la cual no estamos dando frutos ni en la iglesia. Limito acá un poco, ¿no? Obviamente Dios siempre saca frutos, pero no los que podríamos dar, y mucho menos en la educación. A fortiori, si la cabeza de la comunidad no está funcionando bien, a fortiori el cuerpo va a funcionar también mal. Entonces, para considerar la educación católica, lo que tenemos que entender entonces es cuál es su relación con la vida litúrgica. ¿Cuál es su relación con este banquete celestial, con este hacer? O sea, porque en el fondo nosotros tenemos que preparar a los chicos para participar de ese banquete. O sea, todo alumno debería poder, por ejemplo, cantar, participar del coro, cantar, participar de un coro litúrgico, cantar a cuatro voces, cantar. No solo folclore. El folclore está muy bien porque recuerda las cosas de los pueblos y nuestras y las tradiciones. Pero es folclore. Pero la música sacra recuerda cosas mucho más altas, tiene un objeto mucho más perfecto, recuerda las cosas que Dios hizo por el hombre. Entonces, podemos empezar a intuir o a pensar que la razón profunda detrás de la educación, de la crisis de la educación católica y de la vida intelectual moderna en general, no es la falta de buenos colegios o buenos maestros. La verdad que ustedes deben haber tenido muy buenos colegios y muy buenos maestros. Ni tampoco políticas de estados, ¿no? Muchos dicen que Sarmiento tuvo muy buenas políticas de Estado con respecto a la educación. La literacidad en Argentina fue el primer país en toda Latinoamérica, no sé si en Estados Unidos también, o toda América Hispana, que tuvo literacidad 100%. Ni la cooperación de los padres aman a sus hijos y quieren lo mejor. Ni tampoco podemos acusar a la rebeldía de los jóvenes, porque no es que los jóvenes modernos son rebeldes, todas las generaciones fueron rebeldes. Los cuentos de mi padre son mucho más rebeldes que los cuentos míos, o sea, yo no tengo la rebeldía que tenía mi padre, y mi padre vivía en una época donde no habían las tecnologías y las rebeldías modernas, no existía el rock and roll y qué sé yo qué. Bueno, esas causas, en realidad, si las miramos bien, no son causas, son efectos, son consecuencias. ¿Consecuencias de qué? De la débil o nula relación de la educación con el misterio del culto cristiano. Cultivar, o sea, cultivar y cultura tienen la misma raíz. Y decía John Senior que la cultura no es, o que la educación no es otra cosa que el cultivo de santos. Entonces, de alguna manera, tenemos el tema de que si no hay una relación entre el culto cristiano y la educación, no hay manera de que esa educación tenga fruto. Entonces, ¿cuál es el problema? Hemos desarrollado la vida intelectual y la vida litúrgica en paralelo. Lo típico, por ejemplo, el típico colegio católico hoy en día tiene, como les dije la vez pasada, materias que incluyen religión, todas las materias laicas, las mismas materias que tienen todos los otros colegios, y una misa y sacramentos. O sea, yo tengo acceso a un cura, tengo confesión y comunión. ¿Eso lo hace católico? No. Lo que hace es un colegio laico con sacramentos. No es un colegio católico. Un colegio católico sería un colegio que educa para tener una cosmovisión católica, de manera tal de que el alumno se gradúa viendo lo que ve la iglesia y queriendo o amando lo que ama la iglesia. Entonces, la verdad que no, hoy en día ustedes ven, los colegios no consideran en absoluto y para nada o sea, ni siquiera ni en su ratio studiorum, ni en la planificación de sus horarios, ni en la selección de los métodos pedagógicos, no consideran para nada la relación con la liturgia.
¿sí? Entonces, hasta acá presento lo que tenemos que hacer y lograr, porque si ustedes en Cruz del Sur dicen queremos reformar la educación en Argentina, lo que hay que hacer, creo yo, es reformarla de manera tal de que formemos alumnos para que puedan participar plenamente en una liturgia. Pero para eso hay que reformar la iglesia en Argentina antes. Y yo esto que les estoy dando no es una solución que la van a terminar ustedes en una generación, sino que es algo que hay que hacer y hay que volver a renovar las fuentes. Hay que volver a las fuentes. Entonces, el camino de retorno a las fuentes, ¿no? ¿Cuáles son los programas de estudios en las escuelas católicas que han sido pensados a partir de la liturgia y que se orientan a ellos? No conocemos ninguno hoy en día. ¿Cuántos incluyen en sus considerandos y resoluciones fundacionales una seria reflexión sobre el rol del culto en la cultura cristiana? Ninguno, o casi ninguno. ¿A dónde están las instituciones educativas que ofrecen regularmente a sus miembros una liturgia coral y solemne, no solo en la Santa Misa, sino también en las horas principales del oficio divino? No existen. Yo no conozco, excepto los anglicanos, en algunos colegios high church en Inglaterra, en Estados Unidos, no conozco colegios que empiecen con laudes y terminen con vísperas y que consideren la preparación a la misa como algo fundamental en el día del chico. Y uno me dirá, bueno, pero no somos monjes, tampoco podemos ser chupacirios y monjes, qué sé yo. Pero bueno, yo me remito a qué es lo que somos. Somos seres humanos creados, personas, a imagen y semejanza de Dios. Nuestro fin es la santidad, y dice, incluso los ortodoxos, el hombre fue creado para ser divinizado. Entonces, si nos pasamos el tiempo perdiendo, o sea, si no nos educamos para tener esa parte bien, para entender el rol fundamental de esa parte, dudo que lleguemos a lo largo de nuestra vida a comprender para qué fuimos creados. Entonces vamos a rascarnos la cabeza, como suelen hacer muchos chicos, y decir, la verdad que no sé para qué me enseñaron todo esto, porque no me quedó nada del colegio y no entiendo nada de nada. Pero bueno, yo voy a hacer una carrera y después en esta carrera voy a tener una casita y después voy a tener un autito y me voy a casar y voy a tener hijos y los voy a mandar al colegio y va a terminar un ciclo que se parece más al desesperante ciclo budista que termina en la nada, que es una especie de búsqueda de una razón de ser del hombre, para no encontrarla, ascender en una búsqueda superior y superior y superior, hasta que llegamos a comprender que tenemos que trascender la materia y detrás de la materia que hay, no hay nada, dicen ellos. Entonces me disuelvo en la nada y ahí he llegado al fin. Bueno, eso es terrible. No es cristiano. Entonces, para evitar eso tenemos que encontrarle sentido a la vida, y ese sentido a la vida está dado específicamente por esa liturgia que nos indica constantemente que Cristo, la historia, o sea, nos resume la historia de golpe, ¿no? Nos dice, Dios nos creó por amor, nosotros optamos por ir con el dominio, o sea, la lógica del dominio del demonio, y nos apartamos del Señor, de Dios, nos apartamos tanto que Él nos tuvo que venir a buscar. Él murió por nosotros, en esa búsqueda está todo el Antiguo Testamento y preparación para la encarnación, se encarnó, vivió entre nosotros, murió en obediencia al Padre, por eso su nombre será glorificado, y ahora esperamos su segunda venida, y toda esa historia, que está resumida siempre en la misa, es la historia que tenemos que saber, estudiar, y a la cual tenemos que volver una y otra y otra y otra vez en la educación. Entonces, sabemos que no lo podemos corregir de golpe porque hace 500 años que venimos corrompiéndonos. De hecho, ya hay algunos que objetan el Ratio Studiorum jesuita, y los jesuitas son del 1500, y hay toda una parte de la tradición que dice que no nos ayudó, porque concentró al hombre, el Ratio Studiorum, en las técnicas y artes que hacen el hacer y lo sacó de la contemplación. Y fue la orden que primero reemplazó la oración de la liturgia, el canto de la liturgia, por una oración del rosario o de otra cosa que no sea la liturgia, ¿no? Que no está mal rezar el rosario, pero al sacerdote se le pide, bajo pena de pecado mortal, no que celebre misa todos los días, sino que rece sus horas. Entonces,
en el camino del retorno a las fuentes, tenemos que volver entonces a renovar en primer lugar la vida litúrgica para que a partir de esa experiencia y fortaleza renovar la educación. Claro, nosotros tendemos a pensar que cómo sería una educación con la misa como la conocemos hoy en día y decimos, no, como que no llega, como que como que me falta física y química, algo me está fallando acá, ¿qué es esto? Pero yo creo que ahí es pensarlo mal. Es un poco como el debate, no, iba a decir una pavada, pero cuando uno dice, cuando uno debate, no sé, deberíamos cambiar un status quo fuerte, deberíamos legalizar drogas, por ejemplo. Uno dice, no, por supuesto que no, las drogas son malas siempre. Sí, es verdad, pero en realidad es un elemento químico neutral que es mal usado por el hombre y bla, 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 pero uno diría, bueno, a ver, es verdad que yo no puedo decir las drogas ahora son, eh, son libres son legales sin educar al hombre y explicarle y mostrarle ad nauseam el daño que le causan. Porque lo perfecto sería que el hombre virtuoso por sí mismo rechace el mal. No que sea una ley que le diga rechaza el mal. Sí, toda ley tiene como función, porque Santo Tomás dice nuestra voluntad está caída, tiene como función reforzar externamente esa voluntad para que nosotros tengamos un incentivo adicional, que es si yo consumo drogas voy a la cárcel, bueno, no quiero ir a la cárcel, por tanto no consumo drogas y nunca empiezo, ¿no? Que de otra manera por ahí hubiera empezado. Bueno, en cierta manera cuando nosotros pensamos, eh, con esta crudísima comparación, nosotros pensamos, che, bueno, pero si yo tengo que vivir para la liturgia, yo tengo que hacerlo de una manera en que tenga todo el acompañamiento de una educación completamente renovada que apunte hacia eso como un fin. Nosotros tenemos, para llegar a la liturgia, tenemos un lenguaje especial. Repasemos un poco el tema de qué es lo que nos ha pasado, ¿no? El primer paso para retornar a una pujante relación entre liturgia y vida intelectual es estudiar el conocimiento humano, lo que equivale a decir las diferentes formas o modos por los cuales el hombre realiza su religación a Dios, a los hombres y al mundo. Porque cuando se religa con Dios, se religa con los hombres y con el mundo. Pone todo en su lugar. O si quieren usar las palabras de San Buenaventura, el itinerario de la mente a Dios. O el itinerarium mentis in Deum. En Dios o a Dios. Al considerar entonces las diferentes formas de conocimiento humano, tenemos que prestar atención a cómo la liturgia es fuente y culmen de cada uno de estos pasos hacia la visión beatífica. Entonces, cuando hablamos de estudiar el conocimiento, lo decimos en tres sentidos generales. Primero, nos referimos a la estructura o teoría del conocimiento o a la relación entre el sujeto cognoscente, ese hombre que venimos definiendo, y el objeto conocido. Si el objeto es Dios, el objeto es la naturaleza, el objeto es el hombre. Segundo, a una elaboración intelectual dada, es decir, un punto de vista objetivo del conocimiento, ¿no? Puede ser la revelación o puede ser la filosofía, la ciencia, etc. Y tercero, al estado del cognoscente, o sea, el punto de vista subjetivo del mismo, donde entra la dialéctica, si quieren, de los puntos de vista de dónde está el cognoscente. No todos llegan, algunos son más brillantes que otros, pero todos tienen un conocimiento por lo menos suficiente para saber que están hechos para ir a Dios. Entonces, si hacemos un análisis histórico del conocimiento, vemos que hay una cuarta perspectiva. Los tres que les acabo de dar es la tesis más moderna, si quieren, de Aristóteles para acá. Allá atrás de la modernidad está Aristóteles, 3 siglos antes de Cristo, en el sentido de que es como el hombre empieza a conocer una vez que puede filosofar o empieza a poder hacer ciencia y empieza a poder usar la dialéctica de manera dialéctica científica de manera más filosófica. O sea, puede partir de las opiniones de otros para construir un conocimiento cierto y casi científico.
Pero históricamente antes no era así. Había una cuarta perspectiva que para mí puede tener un fruto mucho mayor y más inmediato, y es la que necesitamos volver a retomar nosotros en la educación para poder llegar a comprender bien a ese Aristóteles y a ese Santo Tomás, que lo tenían muy fresco en la cabeza, y que lo hemos perdido por culpa de este cientificismo moderno que empieza con Bacon y con Descartes, en donde solamente la categoría de la cantidad o lo cuantificable cuenta, porque es lo único que se puede medir, lo que se mide se puede testear y poner en un laboratorio, y se puede sacar una ley científica del tema. El resto es como si no contase, no tuviese leyes, o es una cuestión personal, inmanente, idealista, está en mi cerebro, Descartes, Kant, todo el idealismo, todo lo que ustedes quieran. Entonces, pero hay una perspectiva según la cual reflexionamos sobre el desarrollo histórico del conocimiento, o sea, la evolución concreta del conocimiento humano a lo largo de la historia de la civilización. Y vale la pena repasar esto, ¿no? Hay 5 modos de conocimiento, o así para ustedes, 5 modos de conocimiento humano en el desarrollo histórico hasta la plenitud de los tiempos, o la perfección del saber humano que Dios previó como condición a la encarnación del verbo, ¿no? El primero es el conocimiento profético. O sea, si vamos a partir desde la creación del hombre, antes que los griegos, antes que toda la mitología, estaba la revelación, estaba el hombre caminando en el jardín con Adán y Eva. Cuando Adán y Eva pecan, recuerden los 2 mandatos que Dios le da a Adán y Eva. ¿Cuáles eran? Eran, nombrarás todas las cosas, entonces le pasa todas las cosas de la creación y Adán va diciendo jirafa, elefante, agua, palmera, esto, lo otro, y va diciéndolo con un lenguaje que no es como el nuestro, que se queda un poco en los accidentes, sino con un lenguaje que era más esencial, más como diría Eduardo Segura, el lenguaje de Tolkien, de los elfos, que cuando te decían algo significaban casi como la escritura, ¿no? Realmente lo que dice eso, el signo está muy cerca de la realidad. Entonces Adán nombra todas las cosas, eso marca la claridad de su intelecto. Y lo segundo que le dice, por lo cual le da una asistente, socia, compañera también, es gobernarás la tierra, o sea, la ordenarás, completarás la obra mía de la creación ordenando y gobernando la tierra, que la hice toda para vos, porque es un Padre amoroso que gratuitamente nos hizo todo para nosotros. Todo, 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 absolutamente todo. Y Adán tenía que hacer lo mismo, amar amar, o sea, digamos, esa misma lógica del amor hacia las cosas en su orden, y tenía que gratuitamente entregarse completamente y perfeccionar o santificar esa obra que había hecho Dios tan buena, gobernándola junto con Eva y su prole. ¿Pero qué hizo? Llegó la serpiente y le dijo, come esta fruta y vas a ser como Dios, vas a conocer el bien y el mal. Adán ya le había dicho a Dios, si comes esa fruta vas a morir, ten por cierto que morirás. Y Adán, que nunca había visto ninguna criatura morir, ni él tampoco había muerto, no conocía lo que era la muerte, como que esto le debe haber quedado como muy teórico, como nos pasa a nosotros muchas veces, y fue y comió junto con Eva. En esa ruptura, en donde el hombre elige voluntaria y libremente la lógica del demonio, o sea, de ser como Dios en mis propias condiciones, en mi propio tiempo, como yo quiero, según mi imagen, cae, si quieren, se obnubila ese intelecto y esa voluntad se quiebra. Se quiebra, pero no irremediablemente, porque puede ser reparada por la gracia y por Cristo más adelante. Pero se cierra el cielo y dejamos de caminar en el jardín con Dios porque nos echan del jardín. Y ponen ángeles en la puerta y nos dicen vayan a trabajar, y el trabajo ahora, todo lo que estaba por debajo de ustedes se les va a revelar, así como ustedes se lo revelaron al Padre, y van a tener que conquistarlo un poco a los palazos, o con palas y con el sudor de la frente. Y les darán espinas, y van a parir las mujeres con dolor, y esto y lo otro de más allá. Bueno,
A la serpiente le dieron una muy especial, también castigo muy especial, pero ya nos dieron la primer profecía ahí mismo. El primer lenguaje secreto, profético, misterioso, viene cuando le dice, pero no te preocupes, porque al final el Inmaculado Corazón va a triunfar. Al final, la semilla de la mujer va a pisar con su talón la cabeza de la víbora, de la serpiente. Esa historia, que no es un cuento, sino que es historia y historia verdadera, nos resume un poco ese alejamiento que nos va pasando. Y nos introduce al lenguaje profético como el primer lenguaje, que es un lenguaje que hay que recuperar. Hoy en día estamos al borde del fin de los tiempos, no del fin del mundo, de los tiempos, de estos tiempos, y ahí está lleno de mensajes de la Virgen y lleno de profecías, y la gente dice cosas y todo el mundo corre como gallina sin degollada, dando vueltas y no saben qué va a pasar porque hemos perdido la capacidad de entender cómo se debe interpretar un lenguaje profético, que incluye el acto libre del hombre, la capacidad del hombre de redimirse, de actuar como los de ninivitas, ponerse cenizas en la cabeza, hacer sacrificio y penitencia y alejar el castigo que merecemos por nuestro pecado siempre, ¿no? Entonces, el conocimiento profético llega ahí. En segundo lugar, llega el conocimiento mítico. O sea, porque si ustedes vamos a seguir la historia bíblica, ¿qué es lo que pasa? Adán da luz a Abel y a Caín, y Caín lo mata a Abel, y los cainitas, dice la Biblia ya en Génesis 4, no solo tenían bellísimas hijas, porque eran los hijos del hombre, digamos, y no los hijos de Dios, que era la línea, digamos, que sería que no había caído con Caín, no había cometido el primer asesinato, se dedicaron a ¿qué? En vez de mirar al cielo, a mirar abajo, y se dedicaron a hacer grandes herramientas, eran unos genios tecnológicos. Entonces hicieron cosas muy bellas, tenían hijas bellas y además hacían cosas bellas. Un poco como en Tolkien los enanos que se iban abajo de la tierra a hacer cosas muy bellas. Pero eran obra de sus manos, no eran obras de Dios. Y entonces el hombre se va enamorando de su propia obra y se va olvidando de Dios, y nace la ciudad de Dios, los que siguen a Dios y se concentran en él como Job, como los hombres justos de la Biblia, y nace del otro lado la ciudad del hombre, que dice San Agustín. Y el hombre se corrompe, y se corrompe, y se corrompe, y se corrompe tanto que Dios tiene que mandar un diluvio. Y si ustedes quieren ponerlo de alguna manera, en esa corrupción entra, si quieren, ese hombre de las cavernas, o ese hombre primitivo, o ese hombre violento, del que habla la prehistoria o la historia. Era un hombre como todos los hombres, sensible como el hombre moderno, pero se había embrutecido, había perdido todo caminar, toda cercanía con Dios. Y solo supongo que algunas familias, algunos pueblos elegidos, o lo que fuera, por ahí se preservaron. Hasta que llegamos a Noé, donde Dios renueva todas las cosas en un fin de esos tiempos, y vuelve a empezar con Noé, y más o menos 1000 años después, o no sé cuánto tiempo dicen, en un lado tengo la secuencia bíblica, llegamos a la Torre de Babel. O sea, los hombres otra vez se habían empezado a creer que ellos eran obras de ellos mismos, y que ellos eran fuertes y que podían llegar a ser como Dios si tan solo construyesen una torre que llegase al cielo. Entonces Dios, en ese lenguaje profético y en ese lenguaje simbólico y también un poco mítico, dice: démosle, o sea, intervengamos porque no sea que lleguen al cielo con ese edificio y que quieran ser como nosotros. Entonces le dan los idiomas, le confunden las lenguas, tal vez ahí se origina el trivium como lo conocemos hoy, pero bueno, no, el trivium es anterior, está en el verbo. Pero bueno, se dan las lenguas, y el hombre se separa, y se separa de las tradiciones verdaderas, ¿no? Aquellas que fueron reveladas, y solo los hebreos, o solo el pueblo elegido, los hijos de Abraham y de Jacob y de Isaac, preservan esa tradición verdadera, y los demás se van haciendo sus propias tradiciones, sus propios dioses, sus propias estatuillas, sus propias cosas. Y nace el lenguaje mítico.
que es un lenguaje posterior al lenguaje profético, y es un intento de recordar otra vez las cosas que hizo Dios por el hombre. Es un intento de volver a el monoteísmo. Entonces, es mentira que el politeísmo fue primero y el monoteísmo después. El hombre siempre fue monoteísta, se embruteció y se hizo politeísta, y luego en los mitos, hasta llegar los griegos, en esa perfección de los mitos que tienen ya una antropología humana, digamos, que ya son por lo menos seres que no son animales o mitad animales, sino que son seres humanos, divinizados, llegan a algo más parecido a el Dios único al que concluye Aristóteles, ¿no? Ese primer motor inmóvil, causa de causas, etc. Además del conocimiento mítico, o para el conocimiento mítico se requiere un conocimiento que es poético. Es interesante que cuando vamos a la mitología griega, los primeros, o sea, Hesíodo, el primero en escribir, el primero que tenemos conocimiento que haya escrito sobre la mitología griega, dice: yo era pastor y estaba con mis ovejitas en medio de un valle, en las montañas. Siempre, fíjense que la revelación divina viene en lo alto, en las montañas, en el altar. Ahí tienen conocimiento simbólico, les acabo de dar un ejemplo. Él era pastor, o sea, otro símbolo de otra cosa que nos recuerda algo, y era poeta. O sea, las musas bajan y le dicen, lo hacen digno de poesía. Acuérdense que para los griegos las musas no era solamente la poesía, sino que era poesía, música, lírica, tragedia, comedia, etc. Historia, historia. Era la capacidad de contar esa experiencia humana de la naturaleza que la diviniza, la eleva a un plano superior y que relaciona todas las cosas, porque la mitología lo que hace es relacionar las cosas entre sí, dándole a cada fenómeno natural que ve el hombre un origen invisible, divino si quieren. Del mensaje poético, el hombre va históricamente llegando al conocimiento poético-filosófico. Es el ejemplo perfecto es Sócrates. 400 años antes de Cristo, Sócrates, en un conocimiento filosófico poético que mezcla en los diálogos socráticos, nosotros tenemos el uso de la poesía para ilustrar la relación entre las cosas y la posibilidad de que las cosas esencialmente sean de una cierta manera, pero después con la dialéctica se torna, en ese diálogo, esa mitología se le da también un sentido político, humano, dialéctico, científico casi, más filosófico, ¿no? Y por último, el lenguaje filosófico-científico, que es cuando Aristóteles, el gran aprendiz de Sócrates, es el que perfecciona la filosofía o el ejercicio de tornar la dialéctica en un conocimiento cierto de las primeras causas y de los primeros principios autoevidentes, y entonces empieza a ser capaz el hombre de construir la ciencia como la comprendemos modernamente. Y vamos viendo en esto que cada una de estas formas tiene un lugar legítimo en la educación y que todas se enriquecen mutuamente, pero que todas también sufren una corrupción específica o su negación al acceso a la verdad de su manera específica. Y que lo que nosotros nos vamos dando cuenta es que en la educación moderna estamos recibiendo solamente una corrupción, en el mejor de los casos, un conocimiento filosófico-científico, y en el caso típico, una corrupción tecnocrática de ese conocimiento. Entonces, vamos de vuelta para atrás. El conocimiento profético. Primer conocimiento, o sea, 5, entonces teníamos profético, mítico, poético, mítico, poético, filosófico y filosófico-científico. ¿Sí? El conocimiento profético es un tipo de conocimiento, es una forma de sabiduría que se refiere al origen y fin último de las criaturas. Fíjense lo importante, es la causa final, está en las profecías
en el sentido profético, ¿no? Y fíjese que el profeta no siempre sabe lo que profetiza, ¿eh? No siempre entiende lo que está profetizando, simplemente cumple la orden del Creador de decir, dile a mis criaturas esta cosa. Se da esto gracias a la plena revelación del misterio de las criaturas dada por el Creador. Nosotros lo tenemos fundamentalmente en las Sagradas Escrituras, o sea que toda educación debería incluir un estudio fundamental, profundo y en muchos sentidos de las Sagradas Escrituras. Así como los judíos estudian sus libros sagrados siempre, y esa es su educación, en eso se centra, la nuestra debería estar centrada en las Sagradas Escrituras. Para esto, un autor como Scott Hahn, a ustedes si quieren informándose en esto, Scott Hahn es fundamental, es buenísimo y es muy accesible. C.S. Lewis, lo van a comprender a Tolkien mucho mejor también, porque Tolkien, toda su obra es lingüística, es profética, es poética, es mitológica, es fantástico. Era un hombre que verdaderamente manejaba estos 5 lenguajes muy bien. Y por eso perdura. Y fíjense que las cosas que perduran en el tiempo son libros o obras que tienen varios de estos lenguajes incluidos en sí, ¿no? Porque te dan a comprender no solo en una dimensión horizontal, ¿no? Hace poco yo veía un excelente video, una película buenísima que se llama El fin del enigma cuántico, The End of the Quantum Enigma, la vida de Wolfgang Smith, un físico que hoy día tiene 90 años y que tira abajo, usando la física cuántica, toda a Descartes, a Galileo, a Newton, a todo el mecanicismo y toda la horizontalidad física, matemática, a Hawkins, a Einstein, volviendo a una ontología aristotélico tomista de la materia. Y entonces lo que él termina diciendo es la física cuántica lo que nos da evidencia de que no solo hay una mecanicidad horizontal, sino que hay una parte vertical que es la forma o la esencia de las cosas, que no alcanza la matemática para describirla. Bueno, esto es un poco lo mismo. Es un poco lo mismo. El conocimiento profético se da de arriba abajo, del creador de la criatura, es del cielo a la tierra y del principio hacia el fin. La forma paradigmática se da en la religión judeocristiana del Antiguo y Nuevo Testamento, aunque ustedes si leen mitología griega o si leen las obras griegas, se acordarán que en las tragedias siempre está el oráculo de Delfos y cosas así, ¿no? Y las profecías, lo que es interesante de las profecías es que, propiamente dicho, las profecías no son una revelación de un misterio, sino que es un poco un descorrer la cortina y mostrarnos que, como nosotros actuamos así, y después asá y asá, lo que va a ocurrir en el tiempo naturalmente es esto. Entonces mi profecía es, según lo que vos venís haciendo, es esto. Es como si fuera el conocimiento científico de Dios donde te está diciendo, mirá, por ahora no entendés la teoría científica, pero créeme, cuando vos prendés fuego acá, vas a tener un incendio acá. Te profetizo que vas a tener un incendio acá. Y el hombre dice, oh, misterio, o dice, no. Bueno, los oráculos serían un poco así. Algún poeta que estaba más inspirado que otros y tenía una gracia divina para dar un oráculo que tanto en Grecia como en Roma, algunos se cumplieron. Y es interesante, hay evidencias históricas de esas cosas, ¿no? Y la historia del conocimiento profético es la historia de la salvación, cuyo centro o misterio teándrico, si quieren, es del Señor, ¿no? Es el Señor. O sea que el centro es el Señor, o sea que el centro de la educación debe ser la historia de la salvación. De alguna manera tenemos que relacionar todo con la historia de salvación como si fuera un hub de un aeropuerto de donde salen todas las ramas. Es la vid que da a los sarmientos su fruto. ¿Cómo se corrompe? Bueno, en el siglo XVII y XVIII hay un intento de interpretación racional de las escrituras. Se corrompe sobre todo con el protestantismo, que pierde toda capacidad de interpretar las Sagradas Escrituras y las interpreta a la manera humana, y entonces empieza a ver cómo hace las cosas los hombres, la complica, y empieza a tener diferentes técnicas de interpretación, y termina racionalizando lo que no es racional, no es
lo que tiene un trasfondo diferente, y entonces en el racionalismo pierde la capacidad de interpretar porque hay cosas que no tienen sentido para la razón si no se miran de un modo simbólico. Y entonces a ese racionalismo le debemos la decadencia que sufrimos en la capacidad de comprender el lenguaje de los profetas y los vanos intentos modernos de penetrar el sentido de los arcanos divinos, ¿no? Si quieren, la forma específica de la corrupción es anterior al siglo XVII y es el legalismo de los fariseos que renuncia a comprender el espíritu de la palabra. Es encarnado perfectamente en los fariseos. El ejemplo de los fariseos es la corrupción del mensaje profético. Los fariseos habían perdido todo menos la razón. Eran cruelísimos porque eran hiperracionales. Y para ellos no tenía sentido que un ser que se humillase al mango, que Dios se hiciese hombre y se humillase al mango y que muriese en la cruz. Para ellos el poder, el poder político era el modo, y el ejército fuerte era el modo de conquistar y a otra cosa mariposa. Y por otro lado tenemos también otra corrupción que es el materialismo representado por los saduceos, y esas dos corrupciones impidieron que reconociesen a Cristo cuando llegó. Entonces, nosotros la repetimos en el cristianismo, en ese racionalismo que legaliza la relación entre Dios y el hombre. Los ortodoxos tienen una relación más sana porque consideran a Cristo como el gran médico, ¿no? Médico médico de almas, y nosotros somos almas enfermas. Entonces ellos tienen toda una terapéutica de enfermedades espirituales. Nosotros hablamos mucho en términos legalistas, ¿no? La redención, una compra de la esclavitud, y lo tornamos una especie de contrato racional que nos lleva al mismo error que el rey Saúl, al mismo error que los fariseos, que es, si yo cumplo con estos 12 pasos, automáticamente voy a ser santo. No, no, no y no. Vos vas a ser santo por la gracia de Dios. Los 12 pasos lo podrás hacer, pero eso es muy moderno. Todas las devociones modernas es, si hago 9 de estos, 5 de aquellos y 3 de estos y una cadena por WhatsApp, soy santo. Si no paso cadena por WhatsApp, quedé condenado. No, no es así. Es Dios el que me hace santo según, y me da la gracia, y yo tengo que tratar de identificarme con Dios. Hasta ahí el conocimiento profético. Vamos al mítico. El conocimiento mítico, como le dije, es el tránsito del hombre a través del politeísmo para volver a ese monoteísmo. Es importante entender que el mítico es posterior al profético, que es una cuestión es después de la caída del hombre. Entonces, el hombre, Dios paralelamente le da la revelación a los hebreos, pero va y crea otro pueblo que le da la gracia de contemplar. Y esos son los griegos. Y a los griegos le da la gracia de contemplar, y en esa contemplación los griegos tienen la llave de interpretación de lo que los judíos son, de la revelación que le hace a los judíos. Y no es hasta la plenitud de los tiempos, cuando lo van a visitar los griegos a Cristo, que finalmente Cristo, el verbo, la palabra, el verbo que hizo todo y sin quien nada fue hecho, dice, por fin ha llegado el momento de que el Hijo del Hombre pueda revelarse. Palabras misteriosas, ¿no? Que los apóstoles le van y le dicen, Señor, hay unos griegos que vienen a visitarte. Y él dice, por fin ha llegado el momento, como diciendo, ¿qué tiene que ver eso con nada? Pero Cristo lo que nos está diciendo ahí es esa clave, los escritos de Benedicto XVI son muy buenos para esto, esa clave griega es la clave que nos ayuda a interpretar bien las Sagradas Escrituras y a comprender no solo el lenguaje profético, sino el lenguaje poético y simbólico, ¿no? Y los mitos manifiestan ese esfuerzo y capacidad del hombre de un cierto conocimiento divino. Porque si hay algo que los griegos tenían claro era que el hombre venía de Dios o dioses, y de que era como Dios o dioses porque tenía esa libertad. O sea, el griego había podido resolver casi todo lo que lo rodeaba, pero no terminaba de entender la libertad del hombre. ¿Cómo puede ser que hombres tan heroicos como un Aquiles, como un Héctor, tengan que morir tan trágicamente? Las tragedias son manifestaciones de esa desesperación un poco griega de la libertad humana,
que no puede ser resuelta sino por Cristo, con la redención. Entonces ellos eran hiperrealistas. En geometría nunca pasaron las 3 dimensiones, tomó un Descartes hacer eso, que separó la realidad de la cantidad de la realidad, y creó la potenciación. Los griegos, para ellos no tenía sentido ir más allá de un cubo o de las figuras perfectas. Era como querer hablar de algo que no existe. El cero tampoco era un número para ellos, porque no existía. Entonces ellos, dentro de ese hiperrealismo, también tenían esos mitos. Y hay en el resultado de los mitos, hay una profunda coincidencia, si quieren, o interpretación que el hombre hace de las realidades que lo rodea, que también, en este caso es al revés que el conocimiento profético, va de la tierra al cielo. Y en la medida que lo va logrando, ese ad caelum va sirviendo como una preparación oblicua para entender la verdadera naturaleza de lo divino, que va a ser en su conversión, cuando, bueno, ellos ya habían predicho el descubrimiento de lo divino en el cosmos. Cuando llega Cristo, ellos están listos para comprenderlo. Hasta ahí espero que esté claro, ¿no? Y entre todas las formas del mito, el mito grecorromano es el itinerario espiritual que más se acerca al encuentro del misterio divino. Por eso que esa cultura era la que más preparada estaba para recibir a la verdad en la plenitud de los tiempos, al Evangelio. Es una especie de pueblo elegido. Yo diría que en educación, todos los que educamos deberíamos siempre decir griego y romano, buenos, griego, romano y cristiano, buenos. Los persas, los otros, podemos ponerlo de otro lado, pero griego, romano y griego, siempre los chicos, estos son buenos. Por más que hayan tenido sus perversiones y sus locuras, eran fundamentalmente gente ordenada en lo fundamental, en lo político, ¿no? Entonces estaban alineados para ese bien común trascendental. Luego tenemos el conocimiento poético. A ver, ¿cuál es la corrupción del mito? Es simple, son los mitos perversos de otras culturas que no te llevan a la verdad, sino que te llevan a una cosa completamente ilusa, ¿no? El conocimiento poético, que ustedes comprendan, y es el que está en mi conferencia en Mendoza, y que es el que les completo ahora el tema, ¿no? En el conocimiento poético es interesante. Yo en Mendoza decía con James Taylor, un exalumno de John Senior, que el conocimiento poético es un conocimiento con todo el ser humano, es una experiencia de todo el ser humano que no es partitiva, es holística, no es racional, sino es intelectual, es una intuición, es un ver la esencia de la cosa sin pasar por los pasos intermedios. Por eso que un poeta muchas veces puede poner en un verso de poesía las cosas reales de una manera tan clara, tan fundamental, aunque no científica, ¿no? Y el hombre, a través de la poesía, de la música, descubre y celebra la forma y la verdad de las cosas y sus relaciones con el resto de las criaturas. Y esto es lo que agrego ahora, su relación con el resto de las criaturas. Es muy personal este conocimiento en el sentido de persona, porque es un conocimiento que está hecho para entender las cosas dentro de un contexto. Es como si tuviésemos en Hoja de Nigel, el cuento de Tolkien, pintaba un cuadro, pero él no entendía lo que pintaba, y cuando se va al más allá, él pasa a entender y a terminar de pintar ese cuadro, y es una cosa fantástica. Bueno, es como si nosotros comprendiésemos que cada hojita, cada cosa que hicimos en ese cuadro, de ese árbol, tiene una relación con el otro y nos va armando un rompecabezas, haciendo ver la creación como la ve Dios. De algún modo, el hombre ilumina el ser material de lo meramente físico. O sea, si ustedes toman la definición científica de, no sé, una mariposa, y van a decir un coleóptero, lepidóptero, no sé cuál de los insectos es, pero bueno, ponemos coleóptero de tal familia, tiene 1573 especies, los colores, o sea, los accidentes, ¿no? Vive en tal y cual lugar geográfico, etcétera, etcétera, ¿no? Eso es lo material, lo horizontal. Pero la poesía eleva en lo vertical. Una poesía a una mariposa que la describe en esa experiencia que tiene el hombre cuando ve la mariposa y dice, ¡wow!
mirá eso, así grandota y azul fuerte, y qué bárbaro, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser tan lindo? Obviamente habla de un Dios creador, bueno, eso es poesía, eso es un conocimiento poético que es una especie de inspiración que eleva a la mariposa a una criatura casi sagrada. La eleva, la saca de la ciencia y le da una dimensión espiritual. Ese conocimiento poético es el que hemos perdido, por lo cual hemos perdido la liturgia y demás. Ese conocimiento poético es el que hay que retornar, es el que hay que volver a la educación. Ese conocimiento poético es el que predica John Senior, es el que hace al benedictino, es el que hace al hombre. Estaba mirando para abajo sus tuercas y su motor roto en el desierto y el Principito le decía que mire para arriba a las estrellas y le hacía preguntas que lo llevaba a un conocimiento poético. Recuerden que el Principito en sus dibujos de la boa que se había comido el elefante decía los seres, los grandes ven un sombrero, son científicos, ¿no? No ven más allá de eso. Bueno, esa espiritualización del mundo físico, coronándolo con la luz del espíritu, completando el orden de la realidad, al elevarlo a una dimensión de glorificación y exaltación, ese es el conocimiento poético musical de las musas, fundamental para hacer liturgia, fundamental para completar el trabajo hecho por Dios en la semana de la creación, y que es el nombre verdadero de las cosas, ¿no? Porque ustedes en el cielo no van a conocer las cosas enciclopédicamente. En el cielo van a cantar y cantar y cantar y alabar a Dios y cantar y alegrarse y hacer poesía. ¿Eh? Es el reino de las musas. Entonces, en el reino de las musas las cosas dejan simplemente de existir, de estar ahí, y son ahora coronadas por una existencia de celebración de lo que Dios ha hecho. Saltamos de alegría, cantamos, es ese tergiversado canto de vestuario, dale campeón, después del campeonato de rugby. Es esa alegría, bueno, fíjense que eso es bastante primitivo, pero es un intento litúrgico. Traste, hicimos todo bien, nos salió bien y gracias Dios, porque entonces si son cristianos hacen una ronda, agradecen al buen Dios por su protección y todo, por haber ganado el campeonato y después cantan y celebran y merecen celebrar y eso es bueno, eso es muy humano, muy humano. Y hay una inspiración, ¿no? Hay un ángel o si quieren, mejor aún, está Dios que nos inspira a este conocimiento noético, si quieren, ¿no? Iluminación noética, dicen los iconógrafos en la oración cuando están por pintar. Danos iluminación noética. Entonces, todas las cosas ya no se ven como tales, sino se ven transfiguradas. Yo me animo a decir como en realidad son. Es como Cristo transfigurado, que era como en realidad es Cristo. Bueno, las cosas que han sufrido el peso y la opacidad de la materia caída se transfiguran en la poesía y se acercan a ese principio en donde el hombre era puro, ¿no? Y anhelan ese on por venir, esa salvación por venir, ¿no? Entonces, resumiendo, ese conocimiento poético presupone la capacidad del hombre de nombrar todas las cosas, de elevarlo a lo intelectual y espiritual, transfigurándolo, las cosas presentes del aquí y ahora, que es lo que podía ser Adán antes de caer, ¿no? No es un conocimiento abstracto, como el de la ciencia que busca universales. No tiene una intencionalidad de dominio. Tiene una... y le canta, y como esa samba que yo aprendí de joven, cuando se la canto a mi mujer, tiene un sentido elevado, eso es un poco la intencionalidad de ese conocimiento poético. Simbólico, es ese conocimiento simbólico, ¿no?
que intenta capturar o comprehender el misterio de las cosas en su totalidad y la relación que tiene con las demás cosas, ¿no? Entonces lo pone en relación con las demás cosas en una manera reducida y poética y linda y bueno, en fin. Eh, tiene una corrupción moderna que es cambiar el intento de nombrar las cosas por un conocimiento puramente subjetivo de cómo me siento yo, cómo me siento. Es lo mismo en el Arno, usted tiene en el arte tradicional que imita la naturaleza y se ajusta a la regla de la naturaleza, las proporciones áureas, a los colores, al reflejo de los colores, y tiene el arte moderno que no tiene ningún sentido de nada con nada y que en realidad lo único que hace es poner sobre una tela o sobre un material el vómito de los sentimientos de la artista. Es la de puro subjetivismo, de que arte es una cuestión subjetiva, y bueno, y ahí tenemos el resultado. Habiendo dicho esto, empezamos a entender más a Sócrates, porque el próximo conocimiento es el mítico poético dialéctico o el mítico o el poético filosófico de Sócrates, ¿no? Platón, si quieren, la figura arquetípica, o Sócrates en sus diálogos, en él tenemos el redescubrimiento de lo divino en las cosas. Mezcla la mitología griega con una poesía lindísima de cómo, por ejemplo, las acciones de una cuadriga. Entonces él habla de los caballos de afuera, los de adentro, cómo hay que manejar la cuadriga. Él usa esas imágenes poéticas que son inmediatas. Y claro, las pasiones son como caballos de una cuadriga, son como caballos desbocados en una carrera de una cuadriga que si no tienen a alguien con las riendas firmes y la capacidad de manejarlo, formada, esparraman, tiran la cosa y terminan viendo el, eh, el eso es una manera poética, mítica, poética de hablar, ¿no? Ya empezamos a hablar ¿no? Pero de esos símiles o metáforas o analogías empieza a surgir un diálogo platónico eh, en donde se empiezan a analizar así, tal cual, no, yo lo veo como esto, como aquello, y de eso se empieza a destilar despacito un comienzo de una filosofía. ¿eh? Un comienzo de una filosofía, una especie de temor, comienza con el asombro de que las cosas sean como son, un temor reverencial por la verdad, por eso que Sócrates se pelea siempre con los sofistas, porque no tienen respeto por la verdad, y lo matan los sofistas, y las conclusiones que voy teniendo las considero casi científicas, prometo, es así, lo veo así, es así, es así, es así. Ocurre con los ritos litúrgicos, es decir, con el misterio del culto. No podemos reducirlo por una explicación catequética. Así tampoco podemos reducir los diálogos a un conocimiento abstracto, una serie de silogismos. No es eso. Liturgia, por eso que el sistema catequético moderno ha fallado violentamente porque ignora, toma la razón, de vuelta el modernismo, el racionalismo, toma la razón y pasiones, se olvida de todo el otro misterio del hombre. Por eso que nos atrae Santa Teresa de Ávila, porque sus poesías hablan de la experiencia espiritual del todo, o San Juan de la Cruz, o los benedictinos, o el Tantum Ergo, o el Pangelingua, todos estos de Santo Tomás de Aquino, los himnos al Santísimo Sacramento, porque reducen, o sea, dicen poéticamente tal cual. Si ustedes lean una traducción del Pangelingua y traducción, ¿cómo se llama? En fin. O lean si quieren el canon, la oración anterior al canon de la Santísima Trinidad y la Santísima Trinidad
los himnos tomistas de Santo Tomás en la fiesta del Cristo, vale la pena que los estudien, los lean y los memoricen, porque esa es la doctrina verdadera y no es catequética. No es una formulación filosófico-teológica, el culto es una experiencia mística y artística, musical, es unión entre lo divino y lo humano, fuente, a su vez, de una genuina didáctica, enseñanza cristiana y de una comprensión teológica ortodoxa. Luego Aristóteles, conocimiento didáctico filosófico, que ya son les leo algunas en el quinto libro, en cuanto a posible, pero sin la ciencia de cada objeto particular, en la metafísica de Aristóteles, es la ciencia teorética de los primeros principios y de las primeras causas, también en la metafísica de Aristóteles, es el estudio del ser en cuanto usa también Aristóteles en la metafísica. Dialéctico, dialógico, filosófico, que lleva una ciencia universal y abstracta del ser, o sea, a universales, a entender cómo están hechas las cosas, ¿no? Así como los 10 mandamientos, aunque tratamos de entender el principio de no contradicción y un montón de otros universales que nos permiten conocer las cosas, ¿no? Lleva una ciencia con la teoría, es decir, la contemplación de la verdad eterna, cuya primera manifestación es el mismo cosmos. En Aristóteles hay concreto, abstracto, concreto. ¿A qué les hace acordar? ¿No? Matemáticas Singapur, concreto, abstracto, concreto. La buena didáctica en clase, concreto, ejemplos concretos, pregunto, distingo, saco una definición abstracta, vuelvo a aplicar lo concreto y ahí voy creciendo. Y es como avanza el conocimiento aristotélico y que tomado por todo Occidente hasta la modernidad, donde nos vamos al enciclopedismo. Dentro de esa secuencia nacen todas las ciencias, ¿no? Entonces, de las causas universales, fundamento de la vida con el conocimiento final al que apunto. Pero fíjense, así como empezamos con mítico, simbólico, poético, y después vamos a en los chicos también se da mucho más fuerte la capacidad del conocimiento profético simbólico, o sea, el simbólico y las profecías. Por eso uno empieza con las áreas que enseñan a la historia primaria. La historia principal del hombre es las Sagradas Escrituras. Comenzar, los niños deben hacer a fondo una Sagrada Escritura vivida, actuada, cantada, recitada una vez más en la misa, conocer los mitos y grandes historias de otra manera humana, o sea, del cielo a la tierra y de la tierra al cielo, para que luego, cuando estén en secundaria, puedan empezar a leer a Platón y Aristóteles y demás y empezar a comprenderlos, ¿sí? Obviamente la corrupción de Aristóteles es el racionalismo cartesiano tecnológico, en donde deja de haber un conocimiento de que hay cosas, de que lo visible se explica por lo invisible, que la providencia tiene su lugar, y pasa a ver simplemente un hombre que con la tecnología resuelve todas las cosas, ¿no? Podría decir varias cosas más. Creo que con esto se ha dado, bueno, bastante, y queda claro que a ver, en la aproximación al conocimiento simbólico, o sea,
hay cosas que son comprensibles y cosas que son cognoscibles, ¿no? Y en el sentido de nosotros con la vicio cognitionis somos capaces de comprender cosas, y con la comprehensionis, de las cosas, pero no las vemos completas en el caso de Dios o las que son superiores a nosotros. Pero bueno, no importa. El punto es que fundamentalmente haciendo aquello para lo que fue creado, que es buscar, escuchar el cuento, la historia que me cuenta mi padre en el cielo, de cómo me creó, todo lo lindo, las cosas buenas que hizo, cómo yo desobedecí, pero después volví, cómo él me buscó, todo esto, y qué tal en el sentido matemático también, que es cantidad, magnitud y tiempo, y la astronomía, o es el orden del cosmos, cantidad, magnitud, tiempo y ¿cómo se llama? Y sí, espacio, exactamente. Entonces, canto esas cosas, las busco entender el orden y cantarlas. Cuando ustedes ven la vida de Wolfgang Smith, su vida es una canción, es una poesía a la creación. Por eso Dios le da esa capacidad, esa iluminación para entender la física cuántica y resolver un enigma cuántico que hace 200 años que no se podía resolver. Y que, bueno, en realidad hace 100 años que no se podía resolver, pero y tira para abajo todo el horror del racionalismo cartesiano sobre la materia, ¿no? Entonces, la iglesia visible, invisible, divina y humana es simbólica, poética, o es la hacedora de signos por excelencia. Son signos que ella me da y que me apuntan hacia un lugar. En concreto, nosotros tenemos, vemos, por ejemplo, en un signo, los símbolos son, Montes es Antiguo Testamento el menor, el mayor es Nuevo Testamento porque es superior. El monte es donde ocurren los misterios divinos, donde Dios le da los mandamientos a Moisés, le baja la ley, donde Cristo se transfigura, donde Cristo es crucificado, donde... Entonces ahí incluimos el madero, el árbol del bien y del mal, el árbol del paraíso es el mismo árbol del que después se hace la cruz, que es el mismo árbol, ese es el árbol verdadero que nos lleva, ¿no? Verticalmente, o sea, no simbólicamente hay un signo que nos lleva a la cosa, ¿no? Bueno, esa misma relación que tienen las cosas entre sí, yo les di dos ejemplos pequeños, está todo en la liturgia, hay que estudiarlo, pero también está todo, debería estar todo en, en la educación. Y en nuestros días hay tal hambre de misterio que ya esto preanuncia, para mí, la posibilidad de una restauración litúrgica. Y les digo por qué. Usted y no, porque ya tenemos una hora y media larguita. Fíjense dos ejemplos, ¿no? Uno es Gutenberg, el invento de la prensa, ¿no? de la imprenta. 1490 y pico, ¿no? Justo antes de Lutero en 1517. Mirá cómo el demonio también sabe lo que hace, ¿no? La prensa, ¿qué hace? Nos permite escribir la Biblia y multiplicarla enormemente. Antes la escribían los monjes con sumo cuidado e ineficiencia, pero con mucho estudio y meditación, porque mientras que escribían despacio, cada versículo lo meditaban. La imprenta hace una máquina tecnológica que imprime y saca Biblias. De ahí que se pueda traducir la Biblia a la Vulgata a cualquier idioma. De ahí que se deforma toda la interpretación bíblica, pero más que nada, de ahí que se empieza a pensar que el conocimiento está entre cuatro esquinas de un ojito. El Platón, donde Fedro aparece con un discurso escrito y Sócrates le dice a él, qué macana, cuando comience
las cosas escritas, hacer por encima del oral, que es tradición viva, que se transmite de ser humano a ser humano, considerando la audiencia en una retórica específica, cambiando para convencer y mover hacia el bien, lo escrito es fijo, es muerto, y la gente va a dejar de ver qué dice el papel y va a empezar a mirar quién dice esto. En la modernidad, ¿qué hacemos? Somos todos autorreferenciales. No, bueno, nos ha pasado. Vamos 500 años después de la imprenta y llegamos al año 2000, donde en la época los chicos ya no leen más. No leen más. Entonces, gloria a Dios, de alguna manera, lo audiovisual, esto, de alguna manera, empieza a generar un ser medievalmente, pre-imprenta, un ser que mira el catecismo en los vitros, exige una experiencia de imagen, de belleza, de vida, diferente a el libro escrito, que es aburrido y que de alguna manera es estático. Y entonces empiezan, para mí, ahí hay una semilla de una posibilidad de una restauración litúrgica muy importante, de una generación que es mucho más sensible a lo que fueron ingenieriles de nuestros antepasados, que con Julio Verne y todo esto se enamoraron para acá de toda la tecnología del hombre, ¿no? El segundo, para que ustedes entiendan dónde estamos en América Latina, el ejemplo histórico, la visión post-tridentina predominante en el cristianismo occidental, es una medida antisimbólica. Es, basta de todas estas huevadas protestantes, vamos a fijar la cosa litúrgica, sacamos toda la liturgia, enfocamos en la escolástica, que es la prueba racional apologética en contra del protestantismo, perdemos la patrística un poco, que era mucho más poética y simbólica, y empezamos a decaer en diferentes liturgias que se hacen absolutamente rococó, y que le pifian a los símbolos, y que van haciendo que el hombre empiece a desconectarse porque no sabe, ya termina no sabiendo para qué cornos está ahí parado enfrente en misa. Y termina, bueno, nosotros, estoy hablando Trento 1570, o sea que estamos hablando de que América Latina está educada, digamos, y fue conquistada, educada y evangelizada por esta mentalidad barroca iluminista, que bueno, nos lleva a lo que tenemos hoy en América Latina, que no es lo mismo, no es lo mismo lo que sufrió Europa, porque tenía 500 años de tradición y cultura, que otros directamente con esto. ¿Está bien? Entonces, con esto creo que entonces yo le dije que iba, bueno, no le dije lo que les iba a decir, pero les introduje el problema, les introduje dónde está la solución, les dije que hay 5 tipos de conocimientos, de los cuales nosotros solo manejamos la corrupción de uno, en el mejor de los casos uno, que es el filosófico, en los colegios ni siquiera eso, y que debemos volver a esos otros conocimientos anteriores para poder comprender el que estamos tratando de enseñar, que es ese... de esa manera vamos a restaurar la liturgia, vamos a restaurar la educación y vamos a comprender qué es el hombre y quién es el hombre, la relación que tiene con Dios, por lo tanto la relación que tiene con los otros hombres, vamos a arreglar la política porque vamos a operar desde la caridad y desde el don, desde el amor, y no desde el dominio y desde el racionalismo puro. Las leyes van a ser más buenas, o sea, más justas, y van a ser un orden de la razón más adecuado a la realidad, y no vamos a tener esta terrible degradación del hombre moderno en una masa por un lado o en un objeto comercial por el otro.